sos cristiano pero todavía hay ciertas cosas que no terminás de entender, no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Bienvenidos a Light. No somos livianos, somos luz. Hola, bienvenidos a Light, a un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos entender la Trinidad. Es bastante difícil. Lo primero que quiero que analicemos es que la RAE dice: en el cristianismo, conjunto de tres personas divinas en una sola y única esencia. La otra alternativa es unión de tres personas o cosas. Tres personas, una, dos. Tres en una sola y una misma esencia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Una sola persona en tres? ¿Tres personas en una? ¿Es posible? Lo primero que quiero decirte es que si intentaste comprender esto de una manera razonable y no pudiste, date por satisfecho, sos una persona totalmente normal. Es difícil entender este concepto de la Trinidad de Dios. Las tres personas en una sola. La realidad es que la Trinidad de Dios es el misterio más grande de la Biblia. Y nuestra capacidad mental, que es acotada, no puede comprender semejante misterio. Es muy difícil comprenderlo en su totalidad. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Lo que me gustaría que tratemos de entender es que, a pesar de ser tres personas, Dios es uno solo. Son tres personas eternas, iguales, pero con distintas personalidades. Entonces ahí es donde empieza la confusión. Son tres personas, pero es un solo Dios. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que se quisieron utilizar para explicar este concepto, para tratar de abarcar lo mayor posible el concepto de la Trinidad. El problema es que ninguna acierta lo suficiente. Seguramente habrás escuchado la comparación de la Trinidad con el huevo, con la cáscara, la yema y la clara. O quizás con un árbol que tiene raíz, tiene tronco y también tiene ramas. Con un triángulo equilátero, con sus tres lados iguales. O quizás también escuchaste la que más se acerca, que es el agua, en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El problema con esto es que son todos objetos que son partes de la creación. Y si queremos comparar un objeto creado con el mismísimo creador, estaríamos reduciendo a nuestro gran creador a algo finito, cuando en realidad sabemos que nuestro creador es eterno. Y el otro problema es que además estos componentes, en sus diferentes estados, son parte de algo más grande. No es que son el todo del elemento. Sin embargo, Dios es Dios en todas sus partes. Dios Padre es Dios. Dios Hijo, Jesús, es Dios. Y Dios Espíritu Santo es Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento nos dice en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí la Biblia nos explica que Jehová, Dios, es uno solo. No hay muchos dioses. No hay dioses con diferentes características. Es un solo Dios y la Biblia nos dice que hay uno solo. Para poder clarificar un poco la idea de este concepto, es que tenemos que ir al principio. Ya en el principio de la Biblia, cuando nos cuenta la creación, cuando Dios se dispone a crear al hombre, en Génesis 1, versículo 26, dice textualmente: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Elohim es la palabra que utiliza la Biblia para referirse a Dios.
es la palabra que se utiliza en gran parte del Antiguo Testamento. Pero en el vocabulario hebreo, Elohim es el plural de él. Por ende, si analizamos cómo está escrito el versículo, podemos darnos cuenta que el versículo dice: entonces dijo, está escrito en singular, él dijo, pero luego utiliza la palabra Elohim. Y al utilizar Elohim es plural. Y si leemos cómo continúa el versículo, continúa en plural. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dado esta circunstancia, podemos entender que en la misma creación la Trinidad está actuando. No es solamente Dios Padre, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están interactuando entre sí para llevar a cabo la creación. De todas formas, siguen siendo uno. Y nos vamos al Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo. El Verbo es Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Dios Padre. Y el Verbo era Dios. Con lo cual, en la mismísima creación del universo, tenemos la prueba en el Evangelio de Juan que Dios Padre y Dios Hijo estaban juntos. Y si avanzamos en el relato a lo largo del Nuevo Testamento, en Colosenses 2:9 podemos leer: pues en Cristo, Jesús, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Otro claro indicio de que Jesús es Dios mismo. Por lo tanto, Dios Padre y Dios Hijo, un Dios. Si seguimos buscando, podemos entender, dentro de lo que nos cuenta la Biblia, que el Espíritu Santo también tiene atributos que son únicamente de Dios. Si leemos 1 Corintios 2:10, dice que fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Además de esto, el Espíritu Santo imparte vida. Romanos 8:11 nos dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó Dios a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. También la Biblia nos declara que el Espíritu Santo es creador. Job 33:4 nos dice: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Además, podemos ver que también es omnipresente. El Salmo 139:7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Al ver estos testimonios, podemos descubrir que en la Trinidad cada persona tiene atributos de Dios y los comparten todo el tiempo. No es que uno sea mayor que los otros dos ni creador de los otros dos, sino que los tres se manifiestan permanentemente, desde la eternidad hasta la eternidad. Y para completar los testimonios de lo que nos deja la Biblia, podemos ver algunos casos donde la Trinidad aparece completa en una situación. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Si leemos Marcos 1:10 y 11, dice: cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo gran gozo. Y el último caso, antes de la ascensión al cielo de Jesús, cuando les deja la gran comisión a los discípulos en Mateo 28,
En el versículo 19 podemos leer que dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ante la dificultad de comprender este concepto, Jesús tomó la iniciativa de descender a la tierra y caminar este mundo como uno de nosotros, para que de esta manera pudiésemos ver cómo es Dios. En el Evangelio de Juan podemos encontrar palabras de Jesús, y Jesús dijo que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Y después más adelante también él dice que él mismo vino a dar a conocer a Dios. Así que con todos estos testimonios que nos deja la Biblia, lo que podemos entender es que Dios es uno solo, pero que puede manifestarse a través del Padre, a través del Hijo, Jesús, o a través del Espíritu Santo. Cada uno tiene existencia propia y es diferente a las otras dos. Pero hay un solo, único y Dios eterno en el que creemos. Bueno, espero haber sido lo más claro posible en esta explicación de este concepto y esta realidad tan misteriosa, que un día nos será revelada cuando vayamos a su presencia. Y bueno, si te gustó este video, compartilo, dale like y deja tu comentario abajo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete en el botón rojo que está acá abajo y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video. Y no te pierdas los próximos episodios, mirá que van a estar buenísimos, Te espero. Hasta la próxima.